Muy buenas tardes, os bendigo en el nombre de Jesucristo y estamos aquí reunidos para poder escuchar la palabra que Dios tiene para esta semana, jueves, y que veamos cómo Dios sigue cumpliendo su palabra. Así que vamos a leer Éxodo 3:18. Éxodo 3:18 es la palabra que Dios nos da en esta semana. Éxodo 3:18, que dice así: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio al Señor nuestro Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta tarde. El título del mensaje de esta tarde es el sacrificio de la sangre. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por lo que hiciste en esa cruz, Señor, cómo tú derramaste tu sangre preciosa y cómo, Señor, por esa sangre tenemos entrada al lugar santísimo. Seguimos proclamando que solamente Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y Cristo es nuestro profeta, sacerdote y rey. Que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad. Que tú en esta tarde, Señor, nos llenes con tu espíritu, que podamos escuchar tu voz en todo momento. Y queremos quebrar todo poder de la oscuridad en esta hora en el nombre de Jesucristo. Que tus ángeles nos guarden, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue a los corazones de los que nos están escuchando para poder aferrarnos a tu palabra y ver cómo tú sigues obrando cada día. Oramos en el nombre de Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Como he dicho, el título del mensaje es el sacrificio de la sangre. Ahora vemos que por la situación que estamos viviendo con el coronavirus, tenemos que edificar un altar en casa delante de Dios. Tenemos que ver el plan de Dios con todo lo que está pasando y poder en este culto, poder coger tu palabra delante de ti y poder juntos, como familia, como hermanos, como iglesia, hacer un altar conforme hizo también Abraham, que levantó un altar hacia ti. Amén. Vemos que Dios llamó a Moisés y le dio una comisión muy clara, como hemos leído en el libro de Éxodo 3:18. Ves a hacer el sacrificio de la sangre. Cuando Moisés lo entendió, cuando Moisés lo comprendió, automáticamente se acaban todas las cosas. Cuando nosotros comprendemos realmente lo que Cristo hizo en la cruz, ya automáticamente todo se acaba. Pero también ahí veremos los milagros de Dios. Si vemos en el libro de Éxodo 3, vemos el campo donde estaba Moisés y vemos cómo realmente Dios usó a Moisés con ese método suyo, que es a través de su palabra, para hacer la obra de Dios. Tenemos que entender cuál es el método de Dios en estos tiempos que estamos viviendo. Moisés, vemos que descubrió el Evangelio y tuvo muchas dificultades. Moisés, dentro del palacio, dice que hacía cosas para tener éxito, pero nunca tuvo éxito en el palacio. Vemos que no le funcionaba nada en el palacio, pero un día Moisés descubrió el Evangelio. Y ya para Moisés, cuando descubrió el Evangelio, no fue un problema el palacio. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que sigamos descubriendo realmente el Evangelio. Cuando nosotros descubrimos el Evangelio, ya no va a haber ningún problema para nosotros. Si vemos en el libro de Éxodo 2, vemos que Moisés viene de una familia de Levit, una familia que adoraba a Dios, una familia de creyente, y vemos que nació en una familia que ellos hacían culto delante de Dios. Ellos conocían el culto. Y vemos el panorama que había en Egipto y cómo Dios usó a Moisés para entrar en el palacio. Dios tenía un gran objetivo dentro de ese palacio. Y Dios tiene un objetivo para cada uno de nosotros. En el monte Horeb recibió la palabra de Dios Moisés. En Éxodo 3 vemos que Moisés oraba con la palabra que Dios le dio.
Él oraba correctamente con la palabra. Y luego vemos cómo sacó al pueblo de Israel con poder. Luego Dios le hizo entender y disfrutar las 3 fiestas. ¿Cuáles son esas 3 fiestas que tenemos que seguir disfrutando cada día? Vemos la Pascua. ¿La Pascua qué significa? Cristo. Tenemos que disfrutar la Pascua. La Pascua es la salvación que Dios nos ha dado por gracia. Tenemos que disfrutar también ese Pentecostés. Vemos que es un proceso, ¿no es así? Pero vemos que la respuesta en el desierto con Dios cuando usó a Moisés como líder para llevar a su pueblo. Pentecostés sabemos que significa la llegada del Espíritu Santo. Debemos de disfrutar la cosecha, ese respaldo del trono celestial. Por eso es importante que en Éxodo 34, cuando estaba Moisés en el monte Sinaí, vemos cómo Dios le dio la palabra, le dio los 10 mandamientos. Y vemos en Deuteronomio 6, del 4 al 9, antes de que Moisés muriera, vemos cómo Dios le dice a Moisés que le dijera al pueblo que tenía que amar a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, a Dios sobre todas las cosas. Y también, ¿qué le dijo? Le dijo que a sus hijos, sino cada familia con sus hijos tenía que darle el Evangelio cuando se levante, cuando se acueste, cuando estén andando. Si no, es importante que la próxima generación no se pierda. Por eso es importante darle la palabra a nuestros hijos para que nuestros hijos se levanten y puedan realmente ser hombres y mujeres de Dios. Amén. Así se lo dio Dios a Moisés antes de morir. Nosotros lo que vamos a hacer, este domingo recibiréis desde la escuela dominical, vamos a hacer un WhatsApp, vamos a hacer un bosquejo para que cada familia pueda en este domingo tener ese bosquejo de la escuela dominical para que los padres podamos darle a nuestros hijos la palabra de hoy, las oraciones de hoy y que ellos se levanten como esos remanentes que no van a fracasar. Así que este domingo recibiréis cada padre ese bosquejo de la escuela dominical que tenemos en esta semana. Amén. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Lo que nadie puede solucionar. Automáticamente que Moisés cogió la palabra, vemos que la oscuridad se quebró. Si vamos al libro de Éxodo 1:7, dice que los israelitas se multiplicaban y aumentaban en número y se fortalecían en extremo y se llenó de ellos la tierra. Vemos que Dios bendijo al pueblo de Israel grandemente. También vemos de que ellos, el pueblo de Israel, estaban atrapados y en dificultades. Y clamaron a Dios con esas dificultades que ellos tenían. ¿Y qué vemos en Éxodo 1:12? Y en ese momento vemos que cuando estaban atrapados y en dificultades, vemos que nació Moisés. Pero vemos que Faraón dice que mataba a los niños, sino mataba a los varones. Estaban en dificultades el pueblo de Israel. Eso lo vemos en el libro de Éxodo 2, de 1 al 10. Es cuando el pueblo estaba al límite. Y es cuando clamaron a Dios, y es cuando Dios llamó a Moisés y le dijo, ve a hacer el sacrificio de la sangre. Díselo al faraón, díselo a los ancianos, díselo también al pueblo. Eso lo vemos en el libro de Éxodo 3. Faraón no sabía lo que era esto, pero tampoco lo entendió, pero el mundo tampoco lo entiende. Dios le dijo a Moisés que sacara a su pueblo, al pueblo de Israel, para que hiciera el sacrificio de la sangre. Parece poca cosa, parece que no tiene esto mucho sentido, pero vemos que esa es la clave, el sacrificio de la sangre. Pero Dios hizo todas las cosas dentro de esto. Debemos de saber lo que es la palabra, el sacrificio de la sangre, lo que significa realmente. Y ese sacrificio de la sangre está representando a Cristo. Si tomamos la palabra de Jesucristo, es lo que más teme el diablo. ¿Por qué? Porque en Génesis 3:15 nos habla de esa simiente
de la mujer que vendría y pisaría la cabeza de la serpiente. Satanás teme a esta palabra, es cuando le podemos ganar. ¿Cuál es la palabra que Satanás más teme? Jesucristo es la palabra que Satanás más teme. Cuando cogemos la palabra de Jesucristo, todos los desastres se acaban, todo se ha terminado, todos los muros se derrumban. Pero lo que nos pasa es que no creemos realmente que Jesucristo hace eso. Él dijo en la cruz, consumado es, todo está resuelto. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo para que estemos dentro de Cristo. Jesucristo tiene que ser nuestro verdadero profeta, sacerdote y rey. Acordaros que en el Antiguo Testamento se urgían a los profetas, los sacerdotes y los reyes. Y la unción significa que se echaba ese aceite que representaba el Espíritu Santo. Por eso ese Jesús, que es el Cristo, vino como ese profeta que abrió el camino hacia Dios Padre. ¿Quién es nuestro verdadero Cristo? Juan 14:6. Yo soy el camino para llegar al Padre. Pero también es nuestro gran sumo sacerdote. Y como gran sumo sacerdote murió en la cruz. ¿Para qué? Para que su sangre preciosa nos sacre del pecado, de Satanás y de la muerte. Romanos 8:2. Pero también es nuestro gran rey. Y como rey, 1 Juan 3:8 nos dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo para que realmente Cristo sea nuestro verdadero profeta, nuestro verdadero sacerdote y nuestro verdadero rey. Amén. Lo segundo, vino una gran crisis y vino un gran problema. Pero en ese momento, cuando vino esa gran crisis, ese gran problema, Dios le dio la palabra. ¿Qué palabra le dio? Vemos que le dio Éxodo 3:18. Ves hacer el sacrificio de la sangre. El sacrificio de la sangre, ¿qué ocurrió cuando se hizo el sacrificio de la sangre? Vemos que surgieron los milagros. Esta es la autoridad que Dios nos da. La respuesta de Moisés está en Génesis 1:3. Entendió la luz. ¿Qué luz? Esa luz que es Cristo, esa luz de la creación, esa luz que tenía que venir y ya ha venido, que es Cristo. Moisés entendió Génesis 3:15, la simiente de la mujer, el Mesías que tenía que venir y ganarle a Satanás. También entendió Génesis 6:14, cuando nos dice, arte un arca de madera y entra en ella y vivirá. Está hablando de que todos los que entren en el arca se salvarán. Es un símbolo de Cristo. Y nos habla de la palabra que Dios nos da hoy de Éxodo 3:18, debemos hacer el sacrificio de la sangre. Está hablando de Cristo en todo momento. Todo esto lo escribió Moisés. Recuerda, cuando aplicamos esa sangre del Cordero, nos dice la palabra de Dios que surgen los milagros. Ahora, ¿qué simboliza Egipto? Egipto simboliza el estado de estar dentro del problema de Génesis 3, sino estar separado de Dios. Eso es lo que significa Egipto. ¿Qué significa? El faraón representa a Satanás que va en contra de la palabra de Dios. El pueblo de Israel tenía que hacer el sacrificio de la sangre. No lo entendió porque no tenía salvación. Pero cuando nosotros cogemos esa sangre, cuando nosotros entendemos ese sacrificio de la sangre, podemos entender la obra de Jesucristo. Esa sangre señalaba hacia Cristo, que se pone en los dinteles de nuestro corazón para que nosotros también seamos salvos en el día del juicio de Dios. Repito, la sangre señalaba hacia Cristo, que se pone en los dinteles de nuestro corazón para que nosotros también seamos salvos en el día del juicio de Dios. Amén. Parece que el pueblo de Israel tuvo dificultades, pero también tenemos que entender que fue el mejor tiempo para ellos. En ese momento le habló Dios a Moisés y le dijo, haz el sacrificio de la sangre. ¿Qué significa? Ese sacrificio que tenía que hacer Cristo en la cruz. El sacrificio de la cruz es que nos sacaría del pecado y de las maldiciones. Esto es seguro. Con Cristo está todo pagado. Esto es lo que Dios le dio a Moisés.
dice que esta bendición, dice, muéstralo a los ancianos, al pueblo, muéstraselo al faraón. Hay mucha gente que puede conocer a Cristo, pero también hay mucha gente que no ha centralizado a Cristo en el corazón. Vemos en el libro de Éxodo 12, de 24 a 31, cuando vino la muerte, cuando vino ese ángel de la muerte, pero cuando vemos que vio la sangre en el dintel de la puerta, vemos en el versículo 23 que ese ángel pasó de largo y no tocó al pueblo de Israel. Si tenemos la determinación como Moisés de la sangre que representa a Cristo, todo va a funcionar. Con Cristo todo funciona. Por eso bendigo en el nombre de Jesucristo para que estemos dentro, como decía Pablo, de Cristo. ¿Cuál es lo tercero que tenemos que ver hoy? Dios, a través de Moisés, le hizo salir de Egipto. Vemos que se levantó los 10 milagros. Y vemos que el río Nilo, nos dice la palabra de Dios, que era su Dios principal. Por eso Dios hizo ese milagro de que se convirtió en sangre. Vemos que aunque mandó muchas plagas el Señor, no se solucionó el problema. El día en que se puso esa sangre del cordero, vemos que se solucionó todo. El pueblo de Egipto se postró durante las plagas, pero nunca se arrepintió, hasta el día que se puso la sangre del cordero, vemos que se solucionó todos los problemas. Si nosotros realmente estamos creyendo en Cristo, creemos lo que Cristo hizo en esa cruz, creemos que derramó su sangre preciosa en esa cruz, todos nuestros problemas están solucionados. Si cogemos la palabra de Cristo, se levantará los milagros, como pasó en Egipto. Si cogemos la palabra de Cristo y estamos delante del Mar Rojo, como dice en Éxodo 14, aunque se bloqueen las cosas, Dios lo abrirá. Israel se cruzó el Mar Rojo y vemos que Dios mató a los egipcios. Moisés oró y el Mar Rojo se abrió. Ahora, uno puede pensar, si estamos en un río de España grande, ¿Dios puede abrir el río para que pasemos? Dios lo puede hacer, pero Dios no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque si no hay ninguna razón, si no hay ningún plan para que se abra, no se va a abrir. Ahora, si hay una razón y hay un plan, Dios lo abrirá. Por eso tenemos que entender que el mayor milagro que hay en el mundo es que la gente pueda conocer a Cristo. Viendo los 10 milagros que nos habla en el libro de Éxodo, el pueblo debería de creer, pero frente al Mar Rojo dice que tuvieron incredulidad. Pero Moisés dijo en Éxodo 14:13, no temáis, estar firmes y ver la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Estos egipcios ya no lo vais a ver más. ¿Y qué dijo también en Éxodo 14:14? Dios pelea por vosotros, estar tranquilo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que estemos tranquilos, para que entendamos que Dios pelea por nosotros, que Dios guarda a sus hijos. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que tener en esta tarde? Muchas veces vienen a nuestras vidas problemas, sufrimientos, conflictos, pero nosotros tenemos que descubrir lo que descubrió los hombres y mujeres de Dios. Tenemos que descubrir Génesis 3:15, la simiente de la mujer, el Mesías que tenía que venir, que ya ha venido, que es Cristo. Tenemos que entender Génesis 6:14, que nos habla de ese arca de salvación que simboliza a Cristo, que todas las personas que estemos dentro de Cristo nos salvaremos. Tenemos que entender ese sacrificio de la sangre. Por esa sangre hemos sido sacados de la esclavitud que estábamos en este mundo. Tenemos que entender Isaías 7:14, Emmanuel, Dios que estaría con nosotros. Y tenemos que entender esa confesión que dijo Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué representa? Todos estos versículos están enfocados totalmente a Cristo. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, yo tengo que pensar, ¿realmente estoy centrado en Jesucristo? ¿Realmente yo poseo a Jesucristo? Si tenemos esta seguridad, tendremos paz. Si estamos dentro de Cristo,
no vamos a tener ningún problema. Debo de preguntarme en medio de los problemas, de las dificultades, en medio de las crisis, si realmente yo tengo el Evangelio. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que en este día, en esta semana, podamos entender el sacrificio de la sangre. Con el sacrificio de la sangre, todos nuestros problemas, todas las dificultades son solucionadas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por lo que hiciste, Señor, en nuestras vidas, por ese sacrificio en la cruz que representa a Cristo. Gracias, Señor, porque el justo murió por los injustos y queremos alabarte y bendecirte en este día. Señor, que en este día, Señor, podamos ver, Señor, en toda la semana, cómo tú haces milagros en nuestra vida cuando aplicamos esa sangre del Cordero. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios Padre y que las evidencias de tu Espíritu estén en cada uno de nosotros en este día y en todos los días. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo. Amén.